Este programa llega gracias a ¿Sabes cómo darle un diagnóstico a un paciente de una enfermedad crónica? ¿Sabes los factores que provocan una mala o una buena comunicación al momento de dar un diagnóstico de una enfermedad crónica? Esos temas, esas preguntas, esas cuestionantes, las vamos a debatir hoy en nuestro próximo episodio del otro podcast. Hoy nos acompaña Nidia Arias, psicóloga clínica, y es especialista en estas áreas, en estas preguntas que tanta duda y tanta incertidumbre nos genera como profesional de la salud. Bienvenida, Nidia. Gracias. Para mí realmente un placer estar aquí y compartir este momentico aquí, ¿verdad? Tratando de llevar una información interesante, tanto para los pacientes como para el personal de salud. Creo que vamos a entrar en materia inmediatamente. Con la primera pregunta, ¿cómo darle un diagnóstico a un paciente de una enfermedad crónica o que requiera una terapia de largo plazo? Bueno, primero vamos a definir lo que es una mala noticia, ¿verdad? Una mala noticia es eso que puede cambiar esa calidad de vida, ese estilo de vida del paciente, algo que le impacta, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Lo primero, vamos a preparar el escenario. Pero antes de preparar el escenario, vamos a preguntarnos, ¿este es el momento adecuado realmente para yo poder darle ese diagnóstico, esa mala noticia al paciente? Ok, pues entonces vamos a preparar el escenario, que no sea en ese pasillo concurrido de la clínica, ¿no? Sino un espacio seguro donde tanto quien comunique esa mala noticia como también quien la va a recibir se sienta seguro, haya esa privacidad. Después vamos a ver qué tanto sabe el paciente de ese diagnóstico que le vamos a dar. Y de ahí nosotros partimos, porque si nosotros comenzamos con eso mismo que sabe el paciente se va como, va como aligerando esa carga de esa ansiedad que le va a generar, ese impacto, va a reducir un poquito lo que es el impacto. Otra cosa también puede ser qué tanto quiere saber el paciente. Porque a veces, por ejemplo, ustedes los doctores lo que quieren es de una vez, ¿verdad?, venir a decirlo todo, el tratamiento que se va a utilizar, qué vamos a hacer, pero le vamos entonces a pensar un poquito en qué quiere saber realmente el paciente, qué tanto quiere saber. Vamos a darle ese espacio para que el paciente pueda digerirlo, encontrarse con sus emociones, ¿verdad? Eso es muy importante también. El hecho también de si quiere compartir o no la información con los familiares. El grupo de apoyo es algo que realmente es muy importante, pero realmente el paciente se lo quiere decir ahora, ¿cómo se lo quiere decir? ¿Vamos nosotros a intervenir ahí o no? ¿Se lo va a decir el paciente solo? Y tratar de que siempre darle ese momento de silencio también, que es importante. El hecho de que ahí el paciente puede reflexionar un poco. Es muy importante también eso de los silencios. Tú mencionaste una palabra que para nosotros como médicos es difícil de percibir, pero para ustedes no, que es las emociones. Y la siguiente pregunta va básicamente dirigida a eso. ¿Qué provocan las malas noticias y por qué es tan difícil darlas? Bueno, es difícil no solamente por el hecho de la mala noticia en sí o el diagnóstico que se está dando, sino por el hecho de que, por ejemplo, ustedes los doctores no saben la reacción que puede tener el paciente. Entonces, es más ese hecho de cómo va a reaccionar la persona al hecho de la mala noticia en sí. Pero por eso genera esa incertidumbre en el paciente, esa ansiedad. ¿Qué podemos hacer? Vamos a bajar los niveles de ansiedad del paciente para que nosotros, como comunicadores de esa mala noticia o de ese diagnóstico, se sientan más cómodos al dar esa noticia. Si nosotros estamos cómodos, la noticia se va a dar de una manera más como amena. Hay situaciones que tú no tienes tiempo de prolongar dar esa noticia porque tú tienes que tomar una acción como médico rápido. Hay ocasiones en que uno como médico tiene que actuar rápido y no tiene tiempo de quizás preparar el escenario idóneo para dar la mala noticia o para dar esa noticia impactante o para manejar las emociones. En ese caso, ¿cómo manejamos esa situación? Tratar de, dentro del mismo protocolo que, por ejemplo, de los pasos que te di anteriormente, tratar de cumplir la mayoría de ellos. Con el hecho de al menos un consultorio ya ahí, que no sea en el pasillo,
Ya ahí nosotros estamos tratando de cumplir ese protocolo y que el paciente lo asimile de una mejor manera, porque no es lo mismo yo decírselo alante de la familia o alante tal vez de algún otro allegado, tú sabes. Okay. ¿Qué factores pueden alterar la comunicación al momento de yo tener que dar ese diagnóstico al paciente o al familiar? Yo diría que la falta de empatía, el hecho de a veces no empatizar mucho, de no ponerme en los zapatos del otro, puede influir mucho. El hecho también de la edad de la persona. O sea, no es lo mismo comunicarle una mala noticia a un padre de un hijo que tiene un diagnóstico de un cáncer, de ir a diálisis también, que es un proceso, sí, que le cambia la calidad de vida al paciente. Ahí viene también lo que hablábamos del duelo. Ahí viene el duelo también, el hecho de que le están perdiendo su calidad de vida. Ya eso entra el duelo ahí también. El hecho también de sociocultural, religioso también influye. Por ejemplo, nosotros tenemos a nuestros hermanos de Haití, ¿verdad? Entonces ellos, a pesar de que conocen nuestro idioma, es importante que al momento de nosotros dar un diagnóstico, una mala noticia, ellos entiendan al 100%. Claro que sí. ¿Qué podemos hacer? Vamos a buscar un intérprete que no sea de la familia. Entonces ya ahí eso puede ayudar bastante. Esa es una herramienta. Mencionaste el duelo. Uno siempre piensa en duelo, el duelo del luto, de que falleció un ser querido, pero el duelo no solamente es con una pérdida física de un ser querido. Al momento, en esta situación de yo dar un diagnóstico, hay una fase de duelo. ¿Podrías explicar un poquito eso? Claro, sí. Como tal lo dices, el duelo no solamente es la pérdida de un ser querido, sino el hecho de perder calidad de vida, el hecho de cambiar tu estructura, porque, por ejemplo, los pacientes que van a hemodiálisis, pues tienen que ir hasta 2, 3 veces a la semana, 3, 4 horas en diálisis. Bueno, pues estamos perdiendo ahí amistades, porque a veces después de la diálisis se sienten mal, tienen que llegar a casa a acostarse o lo que sea, perdemos amistades, perdemos lo laboral también, se ve influido, se ve afectado. El hecho también de que no puedo a nivel económico, también. Y te limita muchas acciones que tú normalmente hacías. Y no solamente el familiar, no solamente el paciente, perdón, sino el entorno familiar se altera. Y el entorno puede presentar un duelo. Claro, claro. Y ahí viene también lo que es la carga del cuidador primario. Sí. Que también es otro tema. ¿Cuáles son las reacciones más comunes de quién o quiénes reciben la noticia de un diagnóstico de una enfermedad crónica? Bueno, viene esa fase de bloqueo. Puede durar mucho o puede durar poco. Viene también ansiedad. Cuando tú dices bloqueo es negación. Sí, podríamos una fase decir, de negación. una fase de negación. Que no acepta o que entiende que puede vivir sin el tratamiento que uno le propone. Exactamente. Entonces viene esa negación, ya después uno lo va notando en el paciente, ya cuando lo va aceptando, que comienza a preguntar, mire, ¿qué podemos hacer? ¿Y cuál tratamiento me recomienda? Ya ahí nosotros nos vamos dando cuenta. Viene ese bloqueo, viene esa negación, como dijiste, viene el hecho de que vienen muchas emociones, viene ira, agresividad, puede ser, con la persona incluso que está comunicando esa mala noticia, pero no es nada personal, sino es por el impacto de esa misma mala noticia. Viene también sudoración, taquicardia, ese tipo de sintomatologías. Que pudiera exacerbar otras condiciones ya orgánicas. Claro. Problema cardíaco, un problema neurológico. Claro. ¿Cuál serían o cuáles son los errores más comunes que nosotros podemos cometer o situaciones que no tomamos en cuenta en el proceso de la comunicación de un diagnóstico? El hecho de tener una conducta autoritaria o de dominio. Vamos a darle pausa, vamos a darle que el paciente pueda tolerar sus emociones, asimilar esas emociones también. Es importante no siempre dirigir al paciente de que, mira, vamos a hacer esto o esto. No, vamos a calmarnos, vamos a esperar a que el paciente se sienta bien, o sea, se sienta estable ya emocionalmente para que él pueda seguir recibiendo información acerca del diagnóstico. La falta de escucha también, es importante escuchar lo que el paciente nos tiene para decir, qué él considera, qué él piensa, cómo se siente, es importante. No tener prisa, no decirle todo de una vez,
vamos suave, vamos a ir esperando. Yo en mi práctica, yo trato de llegar a un punto medio. O sea, yo le planteo la situación al paciente y cedo un poquito y él que ceda un poquito cuando entran en esa fase de negación. ¿Qué condiciones o qué consejos debemos tomar en cuenta con el cuidador? Con el cuidador. Lo primero es decirle al cuidador que si no se cuida él, no estamos cuidando al paciente. Para mí eso es muy importante. Que se tome su tiempo, que diga cuando necesita ayuda. Mira, no puedo, necesito ayuda. ¿Tú me puedes ayudar hoy a cuidar a X persona? Siempre es importante eso. Que siga fomentando lo que es su autocuidado. Prácticamente. Y saber si el cuidador tiene otra condición de salud que pueda descompensarse por un cuidado mayor con que suele el pasar enfermo. bastante. Sí. Nosotros, lamentablemente, tenemos un sistema de salud que es muy individualista. Individualista por el ego del personal de salud, individualista por el costo que aumenta tener más profesionales de la salud. Pero en países desarrollados, los profesionales como tú son de vital importancia. Incluso dan primero el diagnóstico de que va a llegar a diálisis, de que el paciente necesita una quimioterapia o una amputación de un órgano o que tiene que dejar de trabajar. ¿Tú entiendes que si no es una situación de emergencia, es preferible que el profesional de tu área sea quien dé el diagnóstico primero? Yo entiendo que nosotros acompañamos más que nada al médico a dar esa mala noticia. Preparamos el escenario un poquito con el médico, hablamos de cómo podríamos dar esa mala noticia, los entrenamos prácticamente a ustedes, pero no dar la mala noticia en sí, sino acompañar al médico a darla, en caso de que sea ese tipo de mala noticia de un diagnóstico. Y también es importante, y no lo hemos mencionado, luego que damos el diagnóstico, que iniciamos una terapia, ya sea el proceso de diálisis, el proceso de quimio, el seguimiento desde la parte de tu área, luego que el paciente ya está en el tratamiento. Bueno, aumentar calidad de vida. Vamos a ver qué podríamos hacer para que la calidad de vida no se vea tan afectada del paciente, que suele verse muy afectada. Ayudar a ventilar emociones, más que nada, que el paciente se siente ahí a decir todas las emociones que siente, psicoeducar mucho. Son cosas de las que nosotros tratamos. Y al entorno. Sí, claro. También al entorno, que es muy importante fortalecer esa red de apoyo. El hecho también de adherencia al tratamiento se trabaja. Y la comunicación, ¿cómo se maneja? Que también es muy importante. ¿Solamente los días que le toque consulta o hay estrategias de tener, qué sé yo, una charla virtual, que te llamen? ¿Cómo tú entiendes que sería esa parte, hacerla de la mejor forma? Bueno, realmente son más en consulta, pero igual si ya son pacientes de salud, ya sí hasta el psicólogo podría ir y, por ejemplo, se hace un proceso que se llama psicoprofilaxis quirúrgica, que es preparar al paciente antes de ir a cirugía. Entonces ya ahí a veces tenemos que ir a la sala y enseñarle la sala al paciente. Entonces también si el paciente un día necesita que no sea el día que se estipuló para la consulta, pues también nosotros estaríamos disponibles. Que según la experiencia que tú tienes de tu práctica, este proceso, ¿qué tiempo puede tomar? Porque no estamos hablando de una sola consulta, de una sola intervención. Evidentemente hay pacientes que van a requerir más tiempo, pero este proceso de acompañar al paciente del diagnóstico y que iniciemos el tratamiento, ¿qué es lo recomendable? Yo diría que eso depende de cada paciente. Depende de cada paciente, de cómo vaya afrontando la situación. La familia también, se le da acompañamiento a la familia. ¿Individual? Sí, o grupal también puede ser. O sea, si yo tengo un paciente, mire, hay que dializarlo, ya usted va a entrar a un programa de diálisis 3 veces a la semana. Obviamente que necesita, lo ideal es que tenga un acompañamiento por parte de un profesional de tu área, pero el seguimiento de la familia, por ejemplo, para el hijo, para la esposa, oye, mi papi está en diálisis, mi esposo está en diálisis, ya no puede trabajar. Evidentemente que, como hablamos ahorita, eso le cambia el entorno totalmente, emocional y económicamente.
pero esa persona requiere un seguimiento de manera individual. Claro, puede ser, claro, porque es mucha la presión también. Y el impacto también de que, mamá tiene cáncer. O papá está yendo a diálisis 3 veces a la semana, yo tengo que trabajar más. Se ven muchos ámbitos afectados. ¿Y cómo ayuda eso en sentido general? Obviamente yo sé que ayuda, pero para explicar cómo eso ayuda, la intervención en el cuidador, al final de cuentas, ¿cómo se refleja en el paciente? Lo mismo que te dije ahorita, si el cuidador está bien, estamos cuidando bien al paciente. Entonces vamos a ayudar al cuidador a autocuidarse y ya con eso vamos a dar nuestro 100% para cuidar a ese paciente. Entonces ya ahí obviamente el paciente... Y puede darse el caso también de que amerite a alguien del entorno intervención, pero que no sea el cuidador directo. También, claro. Depende de cómo le han impactado también. Claro. Y si es un niño o si tiene una condición. Claro. Esto es muy interesante porque nosotros prácticamente que atendemos pacientes críticos y pacientes que requieren terapia a largo plazo, uno trata de decirle, pero evidentemente la intervención de un profesional en tu área es diferente porque ese es tu entrenamiento. Uh-huh. Lamentablemente, nosotros, como dije ahorita, nuestro sistema de salud es muy individualista y no... Eso aumenta costo. Claro. Eso aumenta costo porque un paciente que tiene una enfermedad crónica es un paciente multidisciplinario. Uh-huh. No solamente es el nefrólogo, en el caso mío, que lo tiene que ver el psicólogo, el nutriólogo, integral, el cardiólogo, un sinnúmero de cosas. Hay programas para, por ejemplo, para centros de diálisis o para centros de quimioterapia, para una terapia grupal, digamos, para ese paciente. Sí, hay protocolos incluso. Yo hice uno de psicoeducación en hemodiálisis también, que se trata de eso, de no solamente al paciente, sino también a su red de apoyo, psicoeducarlo, intervenir un poquito antes de la diálisis. Claro, hay casos que son ya de emergencia, que el paciente tiene que ir directo a diálisis, que no podemos tal vez hacer ese protocolo, pero claro, existen muchos protocolos, muchos programas que nos ayudan a psicoeducar y a intervenir en esos casos. Tú, con pacientes de diálisis, te voy a plantear un caso que entraría en una fase de duelo. Y es, por ejemplo, cuando el paciente se va a trasplantar. O que rechaza o que al final no se puede trasplantar después de haber iniciado el proceso. Es prácticamente volver a darle el diagnóstico de... Sí, claro, sí. Y esa parte necesita nuevamente intervención. Yo creo que hemos agotado varios temas de mucha importancia, no solamente para el paciente renal, sino para cualquier paciente con una enfermedad crónica que requiera terapia a largo plazo. La intervención psicológica es sumamente importante. ¿Dónde podemos contactarte? ¿Dónde dónde un colega puede enviarte un paciente? ¿Dónde un paciente o un familiar puede recibir los servicios tuyos? Bueno, yo estoy en 2 centros. Estoy en Evalúa, en Villa Olga, y en Benestare también en Villa Olga. ¿Por citas? Sí, por citas. Bien, ya hemos visto todos los factores que nosotros debemos de tomar en cuenta a la hora de instaurar una terapia crónica y sobre todo de dar el diagnóstico de una condición crónica. Es importante tomar en cuenta las emociones tanto del paciente como del cuidador, como del entorno, y es muy importante tratar eso. Y no hay una persona más capacitada que los psicólogos clínicos, en este caso como es Nidia Arias, que nos ha explicado de manera muy precisa la importancia y qué estrategia debemos de tomar en cuenta. Nidia, darte las gracias. En el video vamos a tener tu dirección de Instagram para que los pacientes y los seguidores empiecen a seguirte y a hacer las preguntas y pueden contactarte por ahí. Darte las gracias nuevamente. Cuando quieras puedes volver, podemos planificar. Gracias. La idea de este proyecto es llevar información
de calidad, Claro. pero información importante al público que la quiera consumir. Es todo en este episodio del otro podcast. Este programa llega gracias a